Era la temporada de capacitarme en algo que yo estaba sintiendo, algo que quemaba dentro de mí. El ladrón se guarda su arma y me dice, ¿sabes qué? En vez de robar te voy a ayudar. Y me fui a vivir con el ladrón. Y la aldea solo quedó con una frase: en el nombre de Jesús. Y cuando alguien se enfermaba en esa aldea, le tocaban y le decían en el nombre de Jesús, y la persona era sana. La única manera de acercarse a un Dios santo, tan bueno, tan puro, tan santo, es a través de su Hijo. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en todo lado, ¿no? En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y de verdad que yo no sé si ustedes, pero yo siento una emoción que, wow, eso es brutal. O sea, que un poquito de Cajicá esté por allá llevando la palabra, que un poquito de lo que pasa acá, de esta palabra que se ve acá, ustedes están llevando a lugares donde nunca podría ir de pronto una iglesia o un super evangelista o un cubrimiento gigante, pero ustedes lo están haciendo. Y lo lindo es que ustedes no piensan en el reconocimiento de los números, sino en que cada personita que ustedes tienen allí al frente están dándole la palabra del Señor, y ellos, si no fuera porque ustedes están ahí, seguramente o posiblemente nadie les predicaría. Entonces, qué rico tenerlos acá, de verdad. O sea, no se vayan, no mentiras, sí váyanse. Claro, sí. Bueno, quiero que por favor se presenten. Aprovechando también estamos grabando para a ver si lo montamos en un podcast o algo así. De verdad que su compañía es muy importante y queremos sacar el mayor provecho. Adiós. Buenas noches para todos. El Señor les bendiga. Buenas noches, mi pastor. Les amamos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por el pastor May, la pastora Jessie? Que son una bendición a cada uno de ustedes. Qué bendición para los que no nos conocían. Mucho gusto. Mi nombre es Milena. El de mi esposo es Alan. Yo sí soy colombiana, soy de aquí de Zipaquirá. Alan es chileno. Para nosotros es una honra desde que llegamos a este lugar, gracias a cada uno de los que nos han dado un abrazo, recibido con tanto amor, a los que han sido parte de lo que el Espíritu Santo está haciendo en este lugar, porque yo quiero decirte que hay muchas formas de ser parte de la gran comisión de compartir el Evangelio, y una de ellas es lo que ustedes hacen acá en la iglesia. Entonces les bendecimos por eso. Para nosotros es una honra estar en este lugar. La verdad que les amamos a todos en el amor del Señor. Y le orábamos hoy al Espíritu Santo que sea Él quien ministre los corazones. Nosotros sabemos que ninguna palabra bonita ni la persona mejor preparada podría ministrar el corazón del hombre, pero el Espíritu Santo de Dios, Él sí puede hacerlo. Él sí puede cambiar, transformar y hacer este llamado tan bonito a la gran comisión, a compartir al Señor, y en este caso es las misiones transculturales, las cuales vamos a estar contando. Considérenos por favor sus amigos, pero también sus servidores. Estamos acá para lo que necesiten. Dale un aplauso al Señor por la vida de mi esposa. ¡Wow! Vamos a aplaudir, Señor. Gracias. Gracias. Bueno, mi nombre es Alan. Mi esposa ya lo dijo. Yo soy de Chile. Que la verdad es que hablo un poco argentino porque viví muchos años en Argentina. Y ahora, cuando voy a Chile, me dicen que estoy hablando como colombiano porque digo parce, vaina y esas cosas. Ya no sé qué hacer con mi vida. Entonces, es una nación maravillosa. Amamos Colombia con todo nuestro corazón. Creemos en lo que el Espíritu Santo está entregando en Colombia. Y les cuento un poquito de mí para poder comenzar. Como les dije, yo nací en Chile y el Señor me llamó a salir de mi país. Y cuando Él me llama, yo me acuerdo que dejé todo. Dejé casa, dejé trabajo. En ese tiempo estaba en la universidad. No se lo aconsejo, pero me pasó a mí. Yo dejé todo y el Señor me decía, sal de tu país. Y cuando pasó eso, yo dije, bueno, Argentina, porque es más cerca. Entonces ya estoy afuera del país, ya estoy obedeciendo. Y cuando salgo, eso fue, me habló Dios y fue 3 días después que salí. Y cuando salgo a Argentina, me acuerdo que algo que me marcó en mi ministerio es que ese primer día me robaron todo. Yo llegué a un hotel, entonces coloqué todos los dólares, qué sé yo, las finanzas, los recursos, para poder subsistir en la caja fuerte. Y salí a comprar, pastor. Y cuando volví,
Resultó que habían robado el hotel, habían robado las cajas fuertes y ya no tenía plata. Me quedé en un país desconocido, sin saber dónde ir, sin tener amigos, sin tener contacto, sin conocer tampoco mucho de Dios. Y yo le decía al Señor, Señor, pero ¿cómo? Si yo te estoy sirviendo, ¿por qué no me está yendo bien? Si yo te estoy sirviendo, todavía no entendía muchas cosas. Y de ahí, cuando estaba en la calle sin saber dónde ir, le dije a Dios, bueno, escúchame, ¿qué hago? Y Dios me habló y me dijo, tú venías confiando en tu dinero y yo te voy a enseñar a confiar en mí. Wow. Y de ahí todo cambió. Justamente en ese momento vino un ladrón y me quiso robar de nuevo con un arma. Y me puso el arma así. Yo le conté mi historia, que ya me habían robado, que ya había llegado tarde. Y resulta que comentándole la historia esta, que no tengo dónde ir, el ladrón se guarda su arma y me dice, ¿sabes qué? En vez de robarte voy a ayudarte. Y me fui a vivir con el ladrón. Así que el primer día en las Naciones yo quedé ahí, viviendo en la casa del ladrón. El ladrón vivía con su suegro en un basural. Y al otro día, cuando me desperté, yo desperté en un basural. Así que el suegro me recibió, me pagó con techo, con comida, con hospedaje, y yo tenía que trabajar en la basura. Así que, ¿por qué te estoy diciendo eso? Porque vamos a hablar de misiones. Vamos a hablar del llamado de Dios. Imagínate, mi primer día en las Naciones fue en la basura. Y yo le decía, Señor, ¿qué está pasando, verdad? Y me acordaba de Chile, me acordaba de mi vida. Y solo tenía que reír para no llorar. Y ahí obviamente comenzó a venir la presencia de Dios. ¿Y por qué te quiero decir esto? Porque en el peor momento de tu vida, muchas veces Dios te va a visitar. Y Dios te va a visitar con unción para darte un propósito aún mayor del que vos imaginás. ¿Y sabes por qué le agradezco a Dios de esto? Porque resultó que yo no sabía que Dios estaba construyendo una historia conmigo. No sabía. Esto era terrible en ese momento. Pero después me tocó contarlo. Cuando ya avanzaron las situaciones, cuando pude salir del basural, cuando llegué a una iglesia, cuando me hablaron del Instituto Bíblico y empecé a estudiar allá en Argentina el Instituto Bíblico y comencé a contar mi historia, resultó que esta misma historia me llevó por muchos lugares, hasta que de repente llegué a Colombia. Y en Colombia yo era un joven predicador y me hablaron de una ciudad que se llama Zipaquirá. Y dije, ¿qué será eso, verdad? Como Fusa, Susi, así. Yo no podía pronunciar Zipaquirá. Y fui y de repente ahí estaba ella, ¿verdad? La cosa más hermosa que yo vi en el universo. Dije, Señor, aquí tú te pasaste, ¿verdad? Era exactamente como yo lo oré. Mi esposa, tal cual. Gloria a Dios. No sé, ella hizo una oración general. Mándame un nombre de Dios. Yo hice una oración tan específica. Y la verdad es que la encontré en Colombia. Recorrí tantos lugares y el Señor me bendijo con ella en Colombia. Y hoy día somos un matrimonio que le estamos sirviendo al Señor a tiempo completo. Como decía nuestro pastor Mike, esta historia atravesó nuestra vida. Milena también tiene su historia. Pero nuestras historias atravesaron nuestra vida y la formaron como es el día de hoy. Completamente rendida al servicio del Evangelio. Y es lo mejor que te puede pasar. Y para que esté rendida completamente al Evangelio no hace falta irse a otras naciones, ¿verdad? Porque cada uno tiene un llamado particular, diferente. Quizás el Señor quiere que tu vida exprese a Cristo en tu casa, en tu universidad, en tu trabajo. Y te puedo asegurar que cuando tú das ese paso de poder rendirte completamente, o sea, le digo que decirle al Espíritu Santo, ya no tengas freno, haz lo que tú quieras conmigo. Cuando pasa eso, las cosas se ponen muy locas de parte de Dios. Amén. Así que eso somos, un matrimonio que está sirviendo al Señor y que hoy hemos sido acogidos, recibidos, abrazados por Cajicá casi como 2 años casi, más o menos, o 1 año y medio. Y la verdad es que hemos sentido tanto amor, tanto cariño, que es lo que nos sostiene en las naciones. Saber que hay una iglesia detrás orando y celebrando lo que Dios hace en las naciones nos llena de fuerza, nos llena de gozo y nos llena de esperanza. Así que muchas gracias, familia linda. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias. Hay algo muy lindo de la historia que nos cuenta Alan, que pasó en la Biblia algo similar. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en todo lado, ¿no? En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos dijeron, ay, tan chévere. En Hechos 1:8. Pero como no hicieron lo que de verdad
para llegar a esos lugares hay que moverse, pues Dios los movió y llegó Hechos 8:1. Porque si no hacemos Hechos 1:8, vamos a vivir Hechos 8:1, que dice: ese día comenzó una gran ola de persecución que extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Casualmente los dos lugares que dijo el Señor Jesús, ¿no? Por Judea, por Samaria, hasta lo último de la tierra. Y eso creo que te pasó a ti cuando estabas en Argentina, y creo que a muchos de nosotros nos puede llegar a pasar, nos ha pasado alguna vez. Yo creo que si no te ha pasado, muévete porque quizás te pueda pasar. Y es que si sentimos un llamado, una convicción, tenemos un llamado de Dios fuerte y no hacemos nada al respecto, creo que puede pasar Hechos 8:1. A veces decimos, no, es que Dios solo nos trae cosas buenas, pero no entendemos que es que todo lo que pasa en Dios es para bien. También dice la palabra de eso. Y si no hacemos lo que Él quiere o para lo cual nos llamó, pues realmente no vamos a vivir lo que Él tiene para nosotros. Si este hombre no le hubiera pasado todas esas cosas, no hubiera conocido, por ejemplo, a la mujer de sus sueños, la que le pidió a Dios, no hubieran ido a las naciones a hacer tantas cosas. Y como dice Alan, las naciones de pronto, o lo que es la forma de predicar a otras culturas, no es de todos nosotros. En esta iglesia, por ahora hay 2, después van a haber más, pero no todos vamos a salir. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer acá los que no vamos a salir? Bueno, yo sí quiero salir, pero ¿qué vamos a hacer mientras tanto? O sea, no es quedarnos quietos, el tiempo sigue avanzando, se asoma ya una venida inminente de nuestro Señor, que cuánto lo celebramos, claro que sí, muy chévere, pero antes de que llegue el Señor tenemos que movernos, y hay que movernos con diligencia. Y creo que esa es la segunda parte que quiero preguntarles, porque tú, listo, fuiste a Argentina, pero ¿qué fue como esa llama, eso que movió? Porque es que lo que tú hiciste, lo vi en la vida de Abraham, que el Señor también dijo, deja tu tierra, tu parentela, y yo no sé, pues uno pararse y bueno, adiós, me voy. Y se marchó, no es tan fácil. Cuéntenos como esa experiencia de ustedes dos para tomar esa decisión de verdad y salir a hacer todas esas cosas. Claro que sí. Bueno, en mi caso, yo recuerdo que empecé a conocer al Señor y en eso tenía como 15, 16 años, ya más o menos uno está a punto de salir del colegio acá en Colombia, en Chile es diferente, y estaba a punto de salir al colegio y me acuerdo que mi hermano me empieza a llevar a diferentes universidades, a que yo empiece a más o menos elegir la carrera, qué voy a hacer, siempre los papás queriéndolo guiar y demás. Y recuerdo que en un campamento de jóvenes justamente el Señor me da una visión. Yo estaba conociendo al Señor, yo no sabía nada de misiones en ese tiempo, no sabía ni siquiera el significado de la palabra avivamiento. Yo sabía que existía Dios, que me amaba, que envió a su Hijo por amor a mí, que se entregó por mí, que era justificado, pero muchas cosas que eran seguir al Señor no tenía profunda conciencia. Pero recuerdo que en ese campamento el Señor me da una visión y yo empiezo a verme como sentada en un campus de una universidad, en un salón de clase, tomando allí un aula, cuando de repente el Señor me lleva a ver a la gente que está fuera del campus. Habían miles de jóvenes afuera, yo imagino que universitarios, y en eso yo siento una voz que me dice, ellos no me conocen, necesitan conocerme. Y yo ahí digo, oh Señor, tal vez yo tengo que predicar en la universidad, tengo que hacer algo, pero yo empiezo a sentir algo en mi corazón más fuerte, no solamente de ir a la universidad, de compartir con mi vecino, yo sentía que Dios me estaba llevando a algo más profundo y ahí empiezo a conocerle más, tenía hambre, esa era la verdad, cuando conocí al Señor y ahora, pero en ese tiempo cuando recibí el llamado tenía tanta hambre por la presencia de Dios, yo todo el tiempo quería, yo estaba en la iglesia a las 5 de la mañana, a las 7, yo estaba todo el día, yo quería de Dios, quería conocerle y cuando recibí esta visión yo entendí que Dios me estaba llamando a algo más allá, no solamente a ir a ser profesional, a tener una vida normal que está bien y en eso podemos servir al Señor, pero yo empecé a sentir un llamado diferente y en eso escucho sobre un instituto en Argentina, el IBRP, y empiezo a tomar este desafío de fe, le comento a mi familia porque yo ya sentía de parte de Dios que no era la temporada de la universidad, era la temporada de capacitarme en algo que yo estaba sintiendo, algo que quemaba dentro de mí. Yo no te puedo explicar, y iba más allá de un sentir, era una incomodidad.
recuerdo que mi pastor en ese entonces me dijo, empieza a buscar a Dios si es necesario, si tienes que dejar de comer, de dormir, de salir, solamente por escuchar la voz de Dios, porque yo creo que para tomar un paso de fe, pastor, hacia decidir aceptar un llamado de Dios de esta forma, tú tienes que entender qué Dios te está hablando, hacia dónde debemos ir, porque algo que aprendí en el Instituto Bíblico fue que donde papá invita, papá paga. Entonces, si el Señor me estaba invitando, si Dios te está invitando a un llamado, una vida, si Dios invita, Él paga. Él se encarga de todo lo que viene en el camino. Y cuando yo recibí eso, yo empecé a moverme con fe. En ese tiempo como familia, ellos no lo entendían muy bien y empezaron a entenderlo y dijimos, listo, vamos a empezar a trabajar porque te vayas a Argentina. No teníamos los recursos, la verdad no teníamos el pasaje de avión, la mensualidad de este lugar es bastante costosa, pero yo tenía una palabra de Dios y yo tenía la certeza de que Dios me estaba llamando a algo más profundo, a un llamado. En ese momento no sabía si sería misionera, evangelista, pastora, pero yo sabía que tenía que dedicarme completamente en la vida, que yo había nacido para dedicarme para Cristo, para compartir el evangelio, y que esa visión que tuve en ese momento fue una confirmación de parte de Dios de decir, no es solo compartir al que está al lado, porque eso es maravilloso, sino ve a otros lugares donde nunca nadie fue. Y empecé a escuchar acerca del evangelismo, acerca de las misiones. Resulta que llega el tiempo, justo conocí a Alan, el Señor lo usó también en ese tiempo para confirmarme que tenía que ir a este lugar. Eso es de Dios. Pero es de Dios. Pero cuando llega este momento, yo no sé cómo, al día de hoy no sabemos cómo, pero en una semana yo tenía un pasaje de avión, una persona de Estados Unidos me había afrontado toda la inscripción para llegar a este lugar sin conocerme. El día de hoy esa persona no sabe. No he tenido la oportunidad de agradecerle en persona, pero en una semana teníamos un pasaje de avión, una maleta y una inscripción para un instituto. Y ahí empecé mi viaje con el Señor. Llegué, no teníamos dinero para el siguiente trimestre, no teníamos cómo hacer, tenía exactamente 18 años cuando me fui. Primera vez que salía del país, me fui sola porque no había dinero para que fuera alguien más conmigo. Pero yo sabía que Dios me había hablado y había algo en mi corazón que quemaba y yo dije, voy a confiar en ti. Llegué a este lugar, estudié, trabajé y lo más loco de esto es que en el camino, porque yo creo que para tomar esa decisión es dar un salto de fe, es saber que si tú das el paso, Dios pone el piso. Si tú te atreves a creer, yo te aseguro por lo que el Señor nos ha permitido vivir, que Dios no te va a dejar en vergüenza, Dios va a respaldar. Y yo creo que algo que hemos visto aquí en Oasis Cajicá es que Dios ha respaldado este lugar. Amén. Y que todo en lo que han avanzado, Dios ha respaldado, porque ese es nuestro Dios, Dios respalda. Eso es lo increíble. Cuando empecé a conocer acerca de las demás religiones, empezamos a ir a estos países perseguidos, me di cuenta que mi Dios es lo mejor que nosotros podemos tener, porque nuestro Dios es real. Lo que hemos aprendido este tiempo, Él vino, murió, resucitó, ascendió y volverá. Y cuando tú tienes esa convicción en el corazón, el llamado no se vuelve una carga. Claro, no es fácil, porque cuando me fui, dejé familia, dejé todo, me fui solo con una maleta, iba a volver dentro de un tiempo, pero yo sabía una cosa, y es que aquel que nos llama es aquel que nos sostiene, aquel que nos patrocina, y es aquel que hace todo. Entonces, yo no sé, tal vez tú qué estás sintiendo en el corazón, qué es lo que está ardiendo en tu corazón, a qué es lo que Dios te está llamando, pero te digo una cosa, Dios respalda. Y cuando son este tipo de cosas, no son nuestras emociones, es Dios, porque nuestra naturaleza caída, nuestra carne de por sí no quiere bendecir. Nadie que no tenga el Espíritu Santo quisiera ir a sembrarse en una cultura totalmente diferente o tal vez morir por algo que no es real y tener esa convicción tan profunda en su corazón sin miedo, como lo hacen los misioneros. Pero te quiero decir una cosa, Dios es real y Dios respalda. Entonces, si está quemando algo en tu corazón acerca de tal vez hablarle a alguien, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a tu amigo, anímate, porque cuando detrás de tu mayor miedo está tu mejor momento con Dios. Y cuando tú te atreves a dar el paso, te vas a dar cuenta que vas a encontrar facetas de Dios que no veías en este lado del miedo. Así que eso creo que es mucho más largo, pero en resumen, fueron muchas cosas que me llevaron a decir,
voy a hacerlo y ver la mano de Dios y hasta el día de hoy entender que es la mejor decisión que hemos tomado. Gloria a Yo Dios. quiero seguir escuchándolos. No, yo creo que cuando escuchaba a Milena sentía algo muy fuerte de parte del Espíritu Santo aquí y ahora. Y él me decía, yo soy un Dios que no desperdicia recursos. Y yo le estaba diciendo, Señor, ¿qué tiene que ver con esa palabra? ¿Qué pasa? Y justo Milena decía, si tienes una palabra, o sea, el Señor ya te trajo acá. O sea, ¿te trajo para qué? ¿Para que escuches y simplemente sea una anécdota en tu vida? ¿O te trajo acá porque realmente tiene la intención de comenzar algo a través de ti? Nuestro Dios es recursivo. Él no desperdicia los recursos. Entonces Él te trajo, quizás el día de hoy estás distante, quizás esto es como que una locura, hablar de Dios si apenas le estoy creyendo. Puede ser tu caso, ¿no? O hablar de Dios si soy tan vergonzoso. Puede ser, no lo sé. O ir a otro país. Pero lo que yo te puedo decir de parte de Dios, que cuando nosotros entendemos la voz de Dios, no se entiende a través de lo que nosotros pensamos, en el sentido de que quién somos nosotros, no se entiende a través de nuestras habilidades, qué es lo que puedo, qué es lo que no puedo hacer, o a través de nuestros conocimientos, o a través de nuestros contactos, o a través de nuestras posibilidades humanas. Simplemente es. Si Dios está hablando, Él va a mover cielo, tierra, montaña. Él te va a hacer subir, bajar, te va a llevar del este al oeste, pero va a cumplir el propósito. Sobre todo aquellos que están diciendo, Señor, estoy disponible. Señor, estoy disponible aquí. Y yo lo siento muy fuerte de parte de Dios. Así que, si algo está brotando en tu corazón, como decía mi esposa, nuestra carne no quiere glorificar a Dios, no quiere bendecir. Nuestra carne, ¿verdad? Entonces, si de repente viene algo, hoy quiero hacer algo para Dios, no es tu mente, no es tu imaginación, no es tuyo, parece tuyo, pero no es tuyo. Si fuese tuyo, no le glorificaría a Dios. Ahora, como le glorifica, es Dios hablándote, es Dios queriendo. Por ejemplo, te hago una pregunta. ¿Hay alguien acá que tenga hambre del Espíritu Santo? ¿Hay alguien acá que quiera ir más profundo con Él? Ese deseo es puesto por Dios. Ahora, pregúntate más cosas, ¿verdad? ¿Qué harías en las manos de Dios? Y vas a comenzar a sentir voz del Espíritu Santo. Es Él el que nos llama, es Él el que dirige la iglesia, es Él que en medio de lugares perseguidos hay unción. Nos pasó, bueno, ya para entrar en materia, nos pasó que estábamos en Arabia Saudita y resulta que una complicación inmensa porque nos faltaban 60 minutos para el avión, 55 minutos, algo así. Y resulta que ese país es muy complicado. Y resulta que yo estoy con el celular. Y yo, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Tenemos que ir a la India. Se nos va a ir el avión. Nadie nos daba información. Y yo estoy ahí con el celular. Y viene un taxista. O un taxista dentro del aeropuerto. Y de repente, que los árabes son muy diferentes a nosotros. Acá yo pensaría que me están robando. Pero de repente me dice, ¿qué está pasando? Me dice. Y yo, ¿cómo así? Y me agarra el celular. Y mira así, y me dice en inglés, ¿este es tu boleto? Le dije, sí. Y me dijo, no, ya te tienes que correr. Y él comenzó a correr con mi celular, ¿te acordás? Y que, este es un chorro, ¿no? Este es un ñero, ¿cómo se saca? Este es que me está robando el celular, ya tengo experiencia. Y resultó que él fue a la aerolínea. Y no me vas a creer que estaba cerrado para subir al avión. Sí. Habíamos perdido el vuelo. Pero este taxista era amigo del supervisor de la aerolínea. Ese taxista amigo del... No, pero ¿cómo? Y él dijo, oye, no, ponele Juanito, ábrele a los chicos que son mis amigos. Dijo, y Juanito, que bueno. Y abrió el vuelo. Y no perdimos el avión, o sea, Dios se encargó de abrir las puertas para cumplir su propósito. No hay circunstancia, no hay recurso, no hay nada que se pueda interponer entre los planes de Dios con alguien que está disponible. ¿Hay gente disponible aquí? Y bueno, entonces prepárate porque esto va a comenzar a acelerarse en tu vida. Es lo que creo de parte de Dios. Amén. Yo creo que ustedes me van a decir si sí o si es mentira mía. Pero a veces esperamos que Dios alinee todas las cosas, que todo, o sea, que se me acople el trabajo, que se me dé el estudio, que se me abra muchas cosas. Pero a veces no solamente se alinean las cosas de parte de Dios, sino que muchas veces nuestra vida se desalinea de tantas cosas. Y cuando vemos que está como la mayor crisis o el mayor caos o el qué pasa, a veces es porque el Señor nos está moviendo para
hacer lo que Él realmente quiere hacer con nosotros. Entonces, de verdad, yo creo que todos estamos esperando, bueno, cuando se me dé tal cosa, voy a servirle a Dios. Cuando me llegue tal trabajo, voy a servirle a Dios. Cuando llegue a tal iglesia, voy a servir a Dios. Y de pronto donde estás en ese momento es donde Dios quiere que tú sirvas y en lo que quiere que tú sirvas. Entonces yo creo que hay que empezar, porque cuando hablamos de las misiones, sí, genial, vamos a las naciones, pero hay que empezar como en nuestra casa, con nuestros papás, con nuestra familia, con nuestros amigos, con el vecino, con el del colegio, porque es que tenemos que mostrar de qué estamos hechos o por quién fuimos comprados más bien. Fuimos comprados por la sangre de Jesús y eso es lo que más vale. Y si no hablamos de Él, ¿cómo la gente va a creer? Nosotros tenemos la fortuna en esta nación de que es una nación creyente. Católica o evangélica es creyente, pero también acá llegaron misioneros. De hecho, llegaron muy cerca, por Boyacá llegaron los misioneros a esta nación, ingleses, y recibieron la palabra de nuestros ancestros. Miren, yo soy cristiano desde mis abuelitos. A mis abuelitos les predicaron unos alemanes, unos protestantes, fueron los que llegaron allá primeramente a la familia. Si no hubieran llegado esas personas, mis abuelitos, mi mamá, mi familia, pues seguramente hubiera sido mucho más complicado acceder a lo que el Señor tenía para nosotros. Esa es como la historia de mi familia. Y si pensamos en otras naciones, y aparte donde el evangelio es tan restringido como en los países comunistas, los países que están con el Islam, todas esas naciones donde prohíben la palabra de Dios, es prohibido tener una Biblia, si todas las de Dios te meten a la cárcel. Pero allá tiene que llegar también la palabra, porque es que eso es lo que el Señor dijo que iba a pasar y va a pasar. Pero el Señor no usa ángeles que llegan a predicar, usa personas de carne y hueso. O sea, los usa ustedes, me usa a mí, y de alguna forma tiene que llegar la palabra. Tenemos ahorita también la oportunidad de llevar la palabra por los medios digitales, ¿no? Lo que estamos haciendo acá, por medio de esta cámara, por medio de esta transmisión, llegar a otras naciones. Hoy están ustedes en presencia nuestra, poquitos, pero nos pueden estar escuchando cientos de miles. Wow. Por ejemplo, cuando yo miro los reportes de los podcasts que hacemos, de las cosas que hacemos, por ejemplo, para Reactivos, que yo estoy con Reactivos, dice, no, es que nos escucharon en Tailandia, en, no sé, Madagascar, en la India, en Bahamas. Y no, pero es que yo no salgo de Caica. Pero la palabra llega, la palabra corre, donde tenga que llegar, donde haya un corazón que el Señor quiere que le llegue esa palabra, allá llega. No importa si le llega en chino, en árabe, en mandarín, en español, en chuntameño, no sé, pero le va a llegar la palabra. Y allá llega. Entonces, todos tenemos que hacer algo. Son 5 ministerios, tú nombraste 2, 3, pero también los maestros, los pastores, los evangelistas, los misioneros, apóstol, profeta, bueno, todos tenemos que hacer algo desde la asignación en la que estamos. Yo siempre he sentido como ese deseo fuerte en mi corazón por evangelizar y por llegar a gente que está apartada del Señor, de nuestra nación, de nuestra tierra, de nuestra juventud. Y a veces, de hecho, yo le decía a mi hijo, es como cuando uno tiene hambre, y díganme si es cierto, tengo mucha hambre y siento como el olor de una hamburguesa, algo así delicioso. Ese deseo que se siente como por acá, yo no sé dónde se siente acá, seguramente ese es el que estoy sintiendo, de querer hablar del Señor en algún lado a alguien. Miren, iba en un bus porque tuve un problema con mi moto, yo estaba en el bus y dije, tengo que predicar, tengo que pararme, que tengo que hablar, tengo que hacer algo. O sea, eso como, ¿qué digo? ¿Pero qué hago? Tengo que hacerlo. Si sientes ese deseo, lo que tú dices, no solamente sentirle el deseo, sino, amén, lánzate, bótate allá a lo que tenga que pasar, el Señor te va a respaldar, el Señor te va a usar. No tienes que ser el experto en la palabra para decirle a tu amiga de la universidad, no te acuestes con ese tipo porque no te conviene, más bien vamos a la iglesia. Eso lo hace, y si ella llega a la iglesia, por ejemplo, es porque Dios te está usando. No tienes que saber mucho de la palabra. Obviamente toca seguir creciendo en la palabra, seguir aprendiendo, pero con lo que ya sabes, con lo que tienes. Mira, ayer el domingo el pastor predicó una cosa muy buena, se llamaba Vivir, y aprendimos acerca de lo que el Señor tiene. No tienes que saber mucha palabra, de pronto un poquito de memoria. Y van llegando las cosas. La música, ven, escúchate a esta señora que se llama Berly Morillo. Tiene una canción muy linda que habla del Mesías, por ejemplo. Y le llegas a alguien, lo poquito que podamos hacer, una camiseta que diga Jesús te ama, yo qué sé. O sea, tantas cosas que podemos hacer.
La otra vez a mí me preguntaron qué es eso de UNR. Decían, ¿eso será algo de una barra de millonarios o qué? Porque es azul. Yo le dije, no, nada que ver con millonarios. Del Cali tampoco. Pero eso es un grupo de jóvenes que estamos enseñando la palabra, que estamos hablando de Dios, hablamos de fe, de valores. Ay, tan chévere, ¿cómo es? Yo quiero ir. No prediqué. Pero hubo algo que se acercó a la gente. El Señor pone a las personas que hablen y que escuchen. Entonces, no es tan difícil. Pero bueno, háblennos por favor como de esa experiencia en otras culturas. Porque nosotros decimos a veces, sí, Señor, yo quiero ir a las misiones a Miami, a Cancún, a Dubái, pero hay lugares heavy. Y quiero que nos cuenten un poquito de eso. Déjame colocar la. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy a colocar una base bíblica para que mi esposa pueda comentar un poquito lo que vivimos allá en la India, ¿no? No sé cuántos se acuerdan de Filipenses 2, 5, 6, 7, que dice que, ¿qué pasó ahí? Que Jesús no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, ¿verdad? Haciéndose en forma de hombre y en semejanza de hombre. Y en esa condición a sí mismo se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, que está sobre los nombres que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Para qué? Para que toda lengua y nación confiese que ¿qué? Que Jesucristo es el Señor. Entonces ahí está la misión. Jesús se despojó. Entonces muchas veces cuando nosotros vamos a lugares que son complicados, también el Señor quiere ver un despojo de nosotros. ¿Me explico, no? Hay algo que se llama la Gran Comisión, predicar a toda criatura. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un Dios que es santo, santo. O sea, no hay posibilidad de acercarse a Dios. Si tú ves a un musulmán que está hablando de Dios, si tú ves a un hinduista que está hablando de Dios, si tú ves a cualquier persona que está hablando de Dios, por mucho que esté hablando de Dios y crea estar cerca de Dios, nunca se va a poder acercar a Dios. La única manera de acercarse a un Dios santo, tan bueno, tan puro, tan santo, es a través de su Hijo. O sea, el mismo Dios se hizo carne, se despojó de los cielos, atravesó la creación, los cuasares, el universo, las galaxias, se metió al sistema solar, entró a la tierra, entró ahí a una nación Israel en Belén, en el vientre de una virgen, comenzó a crecer, creció, nació y vivió como nosotros de manera perfecta, intachable, santa, murió perfectamente, resucitó y nos dio vida a nosotros. Él es el único camino, la verdad y la vida. Esto es tremendo, el evangelio es maravilloso. Me vuelvo loco predicando el evangelio, es tremendo. Esto le predicábamos a ellos, no hay manera de acercarse a Dios. Solo si Él mismo, ¿verdad? Viene y paga el precio. Viene y se coloca a favor de nosotros. Y lo hace. Y de repente tú entiendes el evangelio. De repente tú entiendes que hacer misiones e ir a predicarle a otra persona va a requerir que tú te despojes de muchas cosas. Por ejemplo, acá, como decía el pastor Mike, si yo estoy en el bus y de repente mi corazón está quemando, que tengo que comenzar, hay que ir al bus, ¿verdad? Que tengo que alzar mi voz y comenzar a decirle a la gente que hay un Dios vivo que le ama, Dios mío, te vas a tener que despojar de la vergüenza. Y ahí está la lucha. Amén. Cuando no despojamos, viene el poder. Porque este evangelio que predicamos es un evangelio de poder. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y en esos lugares hay señales, hay prodigios y hay maravillas, porque la voluntad de Dios es que esos pueblos que creen estar cerca de Dios, que no están cerca de Dios, esos pueblos que creen estar cerca, que quieren estar cerca, cuando se les presenta a Cristo, el único camino, la verdad y la vida, se vuelven locos. Pero tienen que haber señales, tienen que haber obreros que vayan, tiene que haber un seguidor de Cristo que se atreva a estar en esos lugares. Y yo, como te digo, creo que acá el Señor nos está llamando a despojarnos. ¿Para qué? Para llenarnos de su poder. Entonces, ¿de qué se trata nuestro trabajo en las naciones? Específicamente, ¿qué es lo que pasó en la India? Yo se lo quiero dejar a mi esposa porque una experiencia como mujer en una cultura tan diferente como la India, yo sé que te va a bendecir. Amén. Gloria a Dios. Bueno, primero
que el tema del despojo es algo, yo creo que todo cristiano necesita morir día a día a nosotros, ¿no? Para que Jesús crezca más y más en nosotros, pero creo que complementando esto, el hecho de ir a hacer misiones en otras culturas tiene mucho que ver también con el corazón de Dios. Amén. Porque, ¿qué pasa cuando estamos enamorados, no? Cuando convivimos con una persona, tú ya conoces mucho más de la otra persona, yo ya sé que le gusta a Alan, que no le gusta, yo ya lo conozco más que otras personas. Es lo mismo con Dios, cuando pasamos tiempo con Dios, nosotros empezamos a percibir qué le gusta a Dios, qué quiere Dios, empezamos a conocer el corazón de Dios. ¿Y cómo se hace esto? Relacionándonos con Él, lo que estamos haciendo acá, viniendo a culto, leyendo la palabra, recibiendo de Él, nos empezamos a tener una relación y en eso nos damos cuenta de que su corazón arde y quema por las almas, porque precisamente Él envió a su Hijo para que la gente le conozca. Él envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener de nuevo, como en el Edén, libre acceso a su presencia. Entonces yo creo que para ir a estos lugares nosotros tenemos que aprender a amar como Él ama, porque yo creo que para poder estar allí tú realmente tienes que ver con los ojos de Dios. Estar en lugares como la India, como Nepal, como lo dijo Alan, Arabia Saudita, Filipinas, Tailandia, lugares donde la gente es totalmente diferente, porque sí, en Europa es más chévere, en Estados Unidos es también más chévere, pero en estos lugares donde son completamente diferentes en su pensamiento, mira, en cosas pequeñas, porque seamos sinceros, nosotros como personas humanas sentimos de todo. Por ejemplo, allá no solamente que en su forma de pensar son diferentes, no solamente que la religión, por lo menos de la India, en un más de 90% es hinduista. ¿Y sabes qué cree el hinduismo? Cree en más de 33 millones de dioses. O sea, imagínate, no es como acá que por lo menos tú te acercas a otra persona y tal vez no cree en nada, o tal vez creen en Dios, en María, en igual, algo muy similar a nosotros, pero en estos lugares no. Hay lugares donde nunca escucharon de Jesús, imagínate, hay aldeas, tribus, ciudades, países donde en algunas zonas o en su mayoría, dependiendo del país, nunca escucharon de Jesús, nunca escucharon del sacrificio de Cristo. Entonces, estas personas, por ejemplo, en la India, que es el hinduista, imagínate, 33 millones de dioses, ¿cuánta cosa puede caber en este lugar? Entonces, que la vaca es sagrada, que la serpiente, que el tigre, todo lo que te puedas imaginar, el ratón, todo lo que te puedas imaginar, ellos lo convirtieron en dioses. Entonces, cuando tú vas a este lugar, no solamente te encuentras con una barrera de religión increíblemente grande, te encuentras con personas que incluso, te soy sincera, el pH de la gente es totalmente diferente. Ellos no huelen bien, esa es la verdad. El indio de por sí, por su forma de comer, ellos tienen un olor demasiado fuerte. Hay personas con las que tú te sientas y tienes que respirar profundamente para poder seguir conversando. Entonces, ahora es fuerte, pero en ese momento tú te das cuenta, si yo no miro a esta persona como Jesús la mira, con compasión, con amor, un alma que necesita recibirle, yo no tendría por qué estar ahí. Entender que para entrar a algunas aldeas, que su olor no sea un obstáculo, que para entrar a algunas aldeas, por ejemplo, en nuestro trabajo, lo que hacemos, como lo han visto en los videos, nosotros nos vestimos como ellos, porque nuestro trabajo es trabajo de inmersión cultural. Nosotros queremos que ellos entiendan que nosotros podemos vestirnos como ellos, trabajar como ellos, comer como ellos, vivir como ellos, pero porque tenemos una intencionalidad y el amor se involucra. El amor siempre encuentra la forma. Entonces nosotros en esos lugares tratamos de que ellos entiendan que aunque seamos tan distintos, no importa, y tiene que ver mucho con el despojo. Entonces en esos lugares tú, por ejemplo, recuerdo tanto una experiencia que ha sido de las experiencias que más ha cambiado mi vida. Estábamos escalando en el Himalaya, íbamos para una aldea, se llama Yarlan. Ojalá un día alguno de ustedes nos acompañe a este lugar. No está en Google Maps la aldea, está en medio de las montañas del Himalaya, cerca a China. Nosotros veíamos China desde la aldea y cuando empezamos a escalar eran 11 horas escalando las montañas. Recuerdo que antes de escalar la montaña a mí me sucedió algo, lo que a cada mujer le pasa cada mes.
y yo iba a empezar a escalar la montaña y yo tenía muchos cólicos para empezar a subir. Eran 11 horas cargando la maleta sin la suficiente comida en una montaña en medio de la nada, no hay señal, luz, agua, es todo diferente. Y estábamos escalando y yo empecé a sentir fortaleza mientras una tras otra hora. Y recuerdo que cuando íbamos como en la hora 9, en medio de la subida, me encuentro con una pequeña construcción. Y en esa pequeña construcción había una cruz. Yo me arrodillé en ese lugar y empecé a llorar porque ¿sabes qué se sentía? Que en medio de las montañas de la nada, en un lugar donde ni siquiera la misma gente de la ciudad sabe que esa población está, había una iglesia porque unos misioneros hace años, mira cómo fue hace años, una misionera se enfermó, iba caminando por China y se enfermó y en medio de la montaña encontró esta aldea y había mucha gente con enferma de la misma epidemia que tenía ella y ella empezó a decir in the name of Jesus, en el nombre de Jesús, y la gente empezó a ser curada. La misionera siguió adelante y la aldea solo quedó con una frase, en el nombre de Jesús, y cuando alguien se enfermaba en esa aldea le tocaban y le decían en el nombre de Jesús y la persona era sana, pero ellos no sabían ni quién era Jesús, pero sabían que en su nombre había poder para que la gente fuera sanada. Wow, dale un aplauso ahí al Señor. Es tremendo esto porque estas personas no sabían. Años después, el misionero con el que trabajamos allá llega a este lugar, empieza a discipular y el Señor nos permite hacer parte de empezar a construir una iglesia en este lugar. Hay un pequeño templo más abajo, pero cuando llegas a la aldea hay un templo grande para toda la aldea. Y toda la aldea, hoy por hoy, es cristiana, le sirve a Cristo. La única aldea en esas montañas le sirve a Cristo, está siendo discipulada. Y recuerdo que cuando llegamos después de las 11 horas rendidos, porque el lugar que nos tenían para dormir era un establo con cabras, que era el mejor lugar que había en ese tiempo para dormir, así que estaba lleno de arañas, no la habían limpiado, había mucha sanguijuela, de todo lo que te puedas imaginar. Imagínate las montañas en Nepal. Y cuando llegamos, los aldeanos sabían que habíamos hecho mucho esfuerzo para llegar, así que nos tenían la mejor comida que te podían dar en ese momento, que era papa con tierra totalmente sin lavar, porque para ellos se le quitan los nutrientes, y maíz seco. Esa era la comida con la que nos recibieron. Pero llegar a este lugar y ver la gente conociendo a Cristo, nosotros sentíamos que ya estábamos pagos, que era lo mejor que nos había podido pasar, porque en ese lugar, o sea, la palabra lo dice, porque el evangelio será predicado en todo lugar. Jesús lo dijo antes de ascender el evangelio, llegará a los confines de la tierra. Y en ese lugar estaba siendo predicado el evangelio. Y recuerdo que entramos al culto y pasó 1, 2, 3, 4, 5 horas y la gente no se iba, porque ellos tenían hora de llegada, pero no hora de ir. Ellos estaban disfrutando tanto la presencia de Dios, tenían tanta hambre de Dios. Ellos se habían encontrado con la realidad, creían en dioses promiscuos, en dioses impuros, que no son reales, inmorales, dioses que estaban muertos y jamás resucitaron. Ellos clamaban, porque ellos tenían que hacer mucha plegaria. Ellos hacían plegarias a algo que estaba muerto y ahora se encontraron con la verdad. ¿Cómo no celebrar que habían encontrado la realidad de Cristo y el poder del Señor? Así que en la India, en Nepal, en estos lugares nos ha cambiado mucho eso. Pero antes de pasarle al paso, quiero dejarte algo en el corazón, que es lo que hace que estos lugares, aunque sean diferentes, aunque te toque comer con la mano, porque allá comes con las manos, en las aldeas, en la profundidad, no es permitido llevar papel higiénico, no hay papel higiénico, por ende, tú con esta mano comes, porque la mano derecha es sagrada para ellos, pero la mano izquierda es impura. Entonces, ¿por qué es con la que vas al baño y limpias de tus necesidades? Entonces, claramente, cuando tú te adaptas a estas culturas, donde tú quiebres esas cosas, puedes perder la oportunidad de compartir el evangelio. Entonces, en estos momentos, tú haces eso, pero yo te quiero dejar algo. Parece escandaloso, fuerte, pero yo te digo que en estos momentos el Espíritu Santo te capacita. Y no es tan difícil como parece. Tú hoy lo ves y dices, wow, parecería terrible. En ese momento, si hubiera una persona que nunca escuchó de Jesús llorando porque está sintiendo la presencia de Dios, no importa si tienes que dormir en el piso, si tienes que comer con la mano, si tienes que aguantar lo que sea, porque jamás se compara a lo que aguantó Cristo, pero sí, Él ama estas almas y tú estás amando lo que Él está amando. Entonces,
Estos lugares son muy diferentes, no es fácil, pero siempre hemos visto la mano de Dios. Recuerdo que en este último viaje, ustedes vieron los videos cuando fuimos a este basural. Allá en la India hay algo muy, muy fuerte y es que los niños, hay mucho tráfico de niños, pero impresionante. Entonces a ti te persiguen y te empiezan a morder y se te cuelgan por cuadras te hacen eso, pero si tú les das a ellos, en realidad es para el traficante, nunca va a ser para ellos. Entonces nosotros en oración empezamos a decirle al Señor, Señor, pero ¿cómo en esta cultura que es tan diferente podríamos llegar a estos niños? Y la persona con la que estuvimos allá nos dijo, ellos viven en basurales. Entonces vayamos al mismo basural donde allá vamos a poder alimentarlos, darles agua, estar ahí. Y recuerdo que la primera vez que llegamos al basural, entramos y era pero un basural inmenso, imagínate la isla es inmensa, y en medio de eso había una pequeña población. Y en esa población dormían en el piso de la basura, no tenían agua potable, no tenían donde cocinar, no tenían nada, solamente el suelo y una carretita que les cubría. Pero si llovía se mojaban, todo igual. Cuando entramos, los niños estaban totalmente sucios, llenos de todos los bichos que te puedas imaginar, semanas sin bañarse, con ropa totalmente maloliente. La India es fuerte, pero los basurales es peor. Y se encontraban allí, pero cuando llegamos, recuerdo que los niños empezaron a colgarse de los brazos, de las piernas, a abrazarnos, porque no entendían, porque casi siempre a la persona extranjera le piden dinero, pero ahora nosotros fuimos a donde ellos. Entonces llegaron y empezaron a colgarse. Y recuerdo, al primer segundo pidieron, después como que no entendían y entendieron como que no hay que pedir, aquí están en nuestra casa. Y empezamos a estar ahí, trajimos camiones con agua, les dimos comida. Todavía no nos dejaban predicar, estábamos entrando tranquilos, estuvimos con la comunidad y la persona, el traductor, le dice al líder de esta aldea, 100% hinduista, le dijo a esta persona, nosotros tenemos algo que decir, ¿será que nos da una oportunidad para poder compartir lo que queremos decir? Y el líder le dice, ¿sabe que venga mañana a la misma hora y puede compartir lo que quiere compartir? Y en ese momento llegamos al siguiente día, pero mira cómo son las cosas. Entramos y de repente había una neblina, pero así como que todo estaba cubierto de humo, estaban quemando basura y en eso empezó a llover. Pero así como está lloviendo estos días acá, cántaros llovía, pues imagínate, habían estado quemando basura, quedó el humo, la lluvia, el olor que tenía ese basural era increíblemente fuerte. Cuando entrábamos así en el auto se nublaba todo, el olor era increíble y en ese momento, por un segundo, sentimos devolvernos. ¿Sabes qué? No, mejor vengamos mañana, mira cómo está, cómo vamos a tener la gente en medio de la lluvia, por lo menos que se cubra un poco. Y cuando estábamos ahí, el Espíritu Santo nos dijo, es ahora, van a predicar ahora. Y en ese momento nosotros dijimos, listo, en medio del olor, la lluvia, vamos a poner una carpa en el suelo y todos nos vamos a hacer ahí. El indio normalmente se sienta en el suelo, es algo común de ellos. Entonces dijimos, vamos a hacerlo, nos bajamos, todos nos estaban esperando. Los niños mojados, se nos tiraban encima, que estábamos ahí en medio de la lluvia y empezamos a predicar y de repente el Señor le toca a Alan el corazón y Alan levanta la mano y dice, en el nombre de Jesús va a parar la lluvia. Y la persona que traduce hace que la gente entienda. 3 segundos después la lluvia paró. No había más lluvia en este lugar. Y la gente empezó a experimentar que habían señales en este lugar. ¿Qué trae esta gente? ¿Qué viene a hablar esta gente? Que pasan señales. Como ellos, que los cielos lo ven, como ellos creen en 33 millones de dioses, querían saber qué Dios de todos esos millones hizo eso. Pero no sabían que era Jesucristo de Nazaret que había hecho eso. Y él empieza a predicar, empezamos a hablar. Y recuerdo que al final viene una señora que está atrás, le empezamos a orar, empieza a llorar como un niño, le pusimos las manos a otra persona, empieza a hablar en lenguas, en nuestras mismas lenguas, empieza a ser bautizado en ese momento en lenguas. Empezamos a hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo, sobre el bautismo en agua, sobre renunciar al hinduismo para aceptar a Cristo. Allá la gente que renuncia a su religión es abandonada por su familia, muchas veces en el Islam más que todo, y los musulmanes, es perseguida a muerte porque no pueden renunciar. Es terrible, o sea, ya renunciar es irte en contra de todo solamente por seguir a Cristo. O sea, es demasiado fuerte. Y en ese momento preguntamos, ¿hay alguien aquí que quiere ir a las aguas? ¿Que
que quiere renunciar al hinduismo y recibir a Cristo y aceptar las consecuencias, empezaron a levantarse las personas. Yo quiero, frente a todo el mundo, en ese momento aceptar a Cristo. Y recuerdo que ahí, en medio de la lluvia, del olor, de la situación, estábamos tan sucios, estábamos así terribles, y en ese momento yo sentí algo en mi corazón tan fuerte, y sentí algo que en mi corazón que era, ese es el mejor momento de mi vida, en ese mismo instante. Habíamos estado en Estados Unidos, en Europa, en buenos hoteles, en buenos lugares, pero en ese momento era el mejor momento de mi vida, porque había gente que estaba aceptando al Rey de Reyes, había gente que tenía la oportunidad de abrazar el Evangelio, de poder vivir una vida que tal vez en ese momento era miserable para él, pero entendía que era temporal porque Jesús lo había rescatado. Entonces quiero dejarte esto en el corazón porque muchas cosas van a ser difíciles en el llamado de Dios. ¿O no, pastor? Muchas cosas en el llamado de Dios nos van a costar lágrimas, sudor, tal vez nos vamos a enfermar, nos va a doler algo, tal vez algo se nos va a pegar en estos lugares, pero siempre va a valer la pena, porque Cristo vale la pena. Cuando nosotros entendemos la realidad de Dios, sabemos que estos lugares se convierten en algo que haría Jesús. Jesús iría a ese lugar, Jesús iría por ellos, Jesús iría por aquel que nunca escuchó, Jesús iría por los improbables, por los que no eran aceptados, Jesús iría por todos ellos. Entonces, ¿qué nos motiva? ¿Qué nos lleva a la diferencia, a soportar todo lo que es diferente, todo lo que a veces te puede hacer huir, querer huir? Porque claro que en esos momentos, cuando ves tanta cosa diferente, te pueden dar ganas de huir. Es entender que la presencia de Dios vale la pena y que poder ver ese rostro de esos niños sonriendo simplemente porque habían encontrado un tesoro, habían encontrado algo tan valioso, y esa gente diciendo, ¿sabes qué? Me voy en contra de mi familia, me voy en contra de todo lo que tenga que dejar porque encontré algo de mejor valor que lo que yo tenía. Y yo creo que todos nosotros acá encontramos algo de mejor valor, que vale la pena, encontramos algo que decimos, ¿sabes qué? Mi trabajo, mi vida, todo lo que tengo, wow, es maravilloso, pero tú eres mejor que todo lo que tengo, pero tú vales más la pena. Y en esos momentos, en esos lugares, nosotros nos damos cuenta que todo lo que sentimos, nuestros sueños, emociones, planes a futuro quedan pequeños ante el propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces, wow, es tremendo. Qué hermosos testimonios que nos van a estar compartiendo. Creo que también nos queda una enseñanza muy importante, y es que debemos valorar nuestra iglesia local, nuestra casa. Nosotros, con mi esposa, cuando yo me casé con ella, ellos pastoreaban en Tabio, y Tabio no era como es ahorita, 20 años, 25 años. La gente tenía que irse en bicicleta por horas que vivían en veredas, vivían 2, 3 horas para llegar a un culto un domingo. Y uno que estaba a 5 minutos, qué pereza madrugar, qué pereza la noche, está lloviendo, eso mejor no voy. Y no entendemos la riqueza y el privilegio que tenemos al tener un lugar como este, con las comodidades que hay acá, con el privilegio de que se para con nombre de Dios a dar una palabra pura de parte de Dios, a tener que esperar que llegue alguien que hable otro idioma, como el caso de ustedes, y que diga algo, y que ese poquito que pueda decir, esa pequeña reunión, quede marcada para siempre en sus vidas. He visto que hay naciones, hay aldeas donde es prohibido el evangelio y tienen pequeños fragmentos de la palabra. O sea, yo tengo como decir, no sé, 3 palabras del Salmo 8 y lo atesoro. Eso pasaba en Rumania, ¿no? En China, en los países comunistas. Y me dice, pero yo tengo la Biblia digital, tengo 3 Biblias en mi casa, tengo todo el acceso a YouTube, a ver miles de predicadores, y no valoramos lo que tenemos. Yo sé que la charla de hoy es sobre impulsarnos a salir a hacer algo, a movernos al lugar de nuestra asignación, pero también a valorar en el lugar que estamos recibiendo en este momento. ¿Qué pasaría si mañana, una pareja que estoy preparando, qué pasaría si mañana restringieran el evangelio en este país y prohibieran las iglesias estar abiertas? ¿Qué pasaría con nosotros?
¿qué porcentaje de gente que se sienta en nuestras iglesias se apartaría por temor o porque pues, no es tan fuerte su fe para soportar algo así? Porque nuestra fe en las iglesias occidentales consiste mucho en Dios, ¿qué me va a dar? Dios, ¿en qué me va a favorecer? Pero si Dios no nos favorece en nada y nos pasa algo como ese ejemplo, ¿qué pasaría si reunámonos, vamos a la finca que está al fondo, vámonos al potrero, vamos a cantar, no sé, en la noche, van a hacer alcantarillas como pasa en otras naciones? Vamos a las basuras a predicarle a la gente, o que vengan a predicarnos a nosotros a los basurales. La vida da muchas vueltas y quizás el mundo oriental puede volver a ser una realidad para nosotros más adelante. Y no, yo sé que a veces soy un poquito negativo, así como trascendental, pero valoremos nuestra iglesia, démosle gracias a Dios el lugar donde estamos. Dios te trajo acá, dale gracias a Dios por esta iglesia en Cajicá, o si van a otra iglesia, o si, no sé, se congregan virtual, lo que sea, denle gracias a Dios y valoren y apoyen y estén pendientes, estén atentos. Muchas veces la gente que se para acá en una palabra, no sabemos su realidad, no sabemos sus problemas, porque pensamos que el que se para acá o el que está acá está con su vida arreglada y es súper espiritual. Y no, también tienen luchas, también tienen problemas. Yo me imagino que ustedes también, lo que tú decías, no, ¿será que nos devolvemos el olor, este problema? No sé, una enfermedad. Me imagino que consumir todas esas cosas también trae dolores, enfermedades, cosas delicadas con la mano izquierda, todo eso. Oiga, y los que somos zurdos, ¿qué? O sea, No sé si recuerdan en la Biblia cuando en Lucas creo que es 6, que está el hombre de la mano seca. sí, O sea, era un problema para él. Tener la mano seca derecha era que él estaba discriminado en todas las áreas de su vida. Entonces, cuando Dios lo sana, no solamente lo sana de su invalidez, sino que lo transforma a todo nivel en su persona. Y eso es lo que está haciendo el Señor con nosotros. Así que es maravilloso entender eso. qué lindo que el Señor traiga a alguien casi que de otra nación, porque ustedes es como si vinieran de otras naciones, a decirnos estas cosas. Chicos, valoremos lo que tenemos. Vivamos con gran entusiasmo lo que hay acá, que eso es lindo, eso es importante. Acá está pasando un avivamiento. Un avivamiento es un mover de Dios, no para multitudes, sino para transformar una vida, para transformar mi vida, para transformar tu vida. Eso es un avivamiento. Y si está transformando mi vida, está transformando la vida de muchos de ustedes, acá está pasando algo. Y cuando pasa algo, hay que estar donde se mueve el Señor. Todo el pueblo de Israel se movía a la misma dirección donde iba la presencia de Dios, donde iba el arca de la alianza. Ellos iban detrás. Donde iba la presencia del Señor, ellos estaban ahí. Y si la presencia del Señor está acá, pues tenemos que permanecer acá. Así como dice la palabra, permaneció el arca de la alianza en una casa, en la casa de Obed-Edom. Y el hombre fue súper bendecido. Todos pensábamos, sí, tiene plata en la casa y el carro. No, fue bendecido porque su familia y él fue transformado. Y eso es lo que podemos estar viviendo en nuestra casa, en nuestra iglesia local. Valorémosla. Que no tengamos que pensar en viajar 11 horas, subir montañas para llegar, atravesar ríos y muchas cosas, como hacen muchas personas que van a iglesias locales muy apartadas de la civilización, para tener el privilegio que tenemos acá. Yo creo que si ustedes pudieran invitar a muchas de las personas que les compartieron la palabra, vengan a mi iglesia, serían dichosos de estar en un lugar como este. O sea, esto es un resort para el que no tiene nada de esto. Démosle gracias a Dios por este lugar, démosle gracias a Dios por los hombres que están sirviéndole. Pero también, eso es lindo, es poderoso. Yo creo que el Señor, el Espíritu también los levanta de esa forma, y creo que con la pasión, dígame, sino con la pasión que ellos hablan, se siente que es el Espíritu quien hace esas cosas en sus vidas. Pero hay momentos también en los que no solamente, no sé, los malos lugares, los olores, esas cosas, sino también la persecución, porque nosotros no hemos vivido de pronto directamente lo que es la persecución de la fe, pero ustedes sí. Cuéntenos algo acerca como de esa restricción, donde ustedes ven, o sea, palpable como el diablo ahí poniendo sus trabas, poniendo esa gente negativa, esos emisarios del diablo, para que ustedes no lleven la palabra. ¡Wow! Gloria a Dios. ¿Cuántos sienten al Señor en este momento? Uy, yo siento tanto la presencia de Dios, pastor.
tan tangible acá, la verdad que me emociona. La persecución, parte del mundo espiritual, parte de ahí, o sea, y se va tangibilizando en personas, y siempre el mundo espiritual es muy pesado en esos lugares. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros tenemos en el campo misionero, nosotros hacemos un culto todos los días hacemos culto, o sea, tal cual como acá en la iglesia, adoración, palabra, intercesión, a veces predica Mila, a veces predico yo, ministración, pero todos los días, porque hay que estar demasiado conectado con el Espíritu Santo, cosa que no seamos gente que es gobernada por el ambiente espiritual, sino que es esa luz, ¿verdad?, que entra y rompe el mundo de las tinieblas. De esa manera, primero tenemos que entender. Segundo, es que todo es espiritual. Cuando nosotros nos pasó eso del basurero, fue tremendo. O sea, para nosotros, como decía mi nena, nosotros llorábamos en el auto cuando salimos de ese lugar, cuando vimos a Señora sana, cuando la persona que fue bautizada por el Espíritu Santo fue el hombre que abrió la aldea. O sea, el día anterior habíamos hablado con él y él nos dijo, vénganse. Y cuando terminamos, él dijo, quiero, oren por mí también. Solamente le colocamos las manos y él, poder de Dios. Entonces al otro día teníamos que bautizar a las personas. ¿Y cuál fue nuestra predicación? Nuestra predicación fue, nuestro Dios es santo, no como los dioses que le sirven ahora. Y nuestro Dios es santo, y tú no. Y entonces ellos entraban en un problema. ¿Y qué hacemos ahora? Jesucristo. Entonces la desesperación de su arrepentimiento para que la sangre de Cristo les limpie sus pecados era muy genuina. Entonces a raíz de eso, cuando fuimos al otro día a las aguas, fuimos a un canal, a un río, y ese río, claro, los basureros, todo, estaba cerca de un barrio. Entonces nos dimos cita ahí, y las personas que íbamos a bautizar, las bautizamos, y cuando estábamos bautizando comenzamos a predicar. Y salimos de bautizar a estas personas, y había gente que nos estaba mirando, y comenzamos a orar por esa gente. Entonces cuando estaba todo ese movimiento, parecía como un destello de avivamiento, tremendo. Y resulta que estábamos tan mojados, y seguíamos orando por las personas en la calle, ¿no? Es que India está lleno de gente. India está lleno de gente. No es como una calle de acá, que no, yo salgo hasta ahora y no hay gente. Allá no, allá está lleno de gente. Entonces todos lados se van a ver. Y resultó que empezamos a orar, pero ya la ropa comenzó a picar, porque el río estaba tan contaminado donde... Es linda las misiones, no lo quiero asustar, tenemos que ir, pero es maravilloso. No es que eso es lo que pica, ¿no? Y teníamos que cambiarnos la ropa. Y fuimos a la casa de una hermana que estaba ahí, por fe, ¿no? Y entramos y nos cambiamos, y cuando salimos de la casa, todo el patio de esta persona estaba lleno de gente. Toda la gente que nos escuchó predicar, que nos vio bautizarnos, todas esas personas querían saber más de Jesús. No es algo que hicimos nosotros, no es una convocatoria, no fue un flyer, fue el Señor. Y nosotros comenzamos a predicarle ahí en el patio, y de repente dicen, Espíritu Santo, y de repente pasaron tantas cosas.